Buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estamos amaneciendo ya aquí en Kashmir. Son las 11 de la mañana, llegó Chacha a visitarnos, pero ya estuvimos toda la mañana con él y ahorita llegamos de salida, pero sí, tenemos un par de cosas que hacer. Chacha, miren. Mi suegra me hizo papas a la francesa. Me dice que si quiero comer ahorita regresando, le digo que regresando. Y trajo chicles. Chacha siempre nos trae dulces. Gomera, Yemera. Siempre me trae chicles, Chacha, y dulces. ¿Qué, mamá? Sí, que ya le oye. Ya, hogia. Bacho que le. Bueno, está el sillón así, porque ayer vinieron a lavarlo, entonces está todo así. Pero bueno, es que ya quedó limpio. Aquí está mi suegra feliz de que vino Chacha a visitarla. Dice Chacha que estoy bien flaca, que ya no pierda peso. Sí, que y ya me quedé así, no, yo creo que haya perdido más peso del que ya perdí, honestamente. Bueno, no me he pesado, pero no creo que haya perdido más peso. Bueno, mi suegra no se queda sola, ahí está Mancha todavía, iba a estar toda la tarde aquí. Los niños llegan hasta el rato. Ya, Shomi. Mi suegra con Mancha, como les digo, no se queda solita. Hoy les acompaña Mancha y pues Mancha es la que pues prácticamente ayuda mucho a mi suegra en la cocina. Así mi suegra puede hacer lo que ella quiera de cocinar. Mancha en el teléfono y Chacha está viendo televisión allá. Yo ya nos vamos porque si no se nos hace tarde. Y es que va a ir el arquitecto a la obra el día de hoy. Vamos a ver su opinión. What is it? Que es súper importante su visita el día de hoy. Vamos nuevamente en la moto. Nos ha ayudado muchísimo, no crean, vamos arriba para abajo y sin ningún problema. Y ya con los impermeables o poncho para la lluvia, ya se acabó el problema si nos mojamos también. Así que esto es súper práctico, llegamos súper rápido a todo lo que tenemos que hacer. Comenzando una nueva aventura. Esto es súper peligroso, no inventen. Llegamos a la gasolina, what petrol. ¿Petrol? A la gasolina. Ay, me apenas me subí, ya me bajé. Aquí se compra así la gasolina. En botes de agua. No vayan a pensar que es jugo. Dale de comer a la moto. Creo que es que está en la mezquita, está dando la bienvenida a unas personas que están llegando del Hajj. Ya están llegando varias personas del Hajj. El Hajj es la peregrinación que se hace una vez al año a la Meca. Entonces ya están regresando, ¿no? Y están celebrando en la mezquita con canciones. Bueno, ya, vámonos. Vámonos. Y llegamos. Ahora falta subir el tramo a pie. Bueno, este Gatorade no saben cuántas veces lo he congelado y descongelado hoy. Desde la mañana lo dejé cuando los niños se fueron a la escuela. Lo puse un rato según yo en el congelador. Y se me olvidó. Y a la hora lo saqué y ya estaba hecho en hielo. Lo saqué, se descongeló. Lo volví a meter al congelador. Lo dejé otra vez, se me olvidó. Y otra vez se me congeló. Otra vez lo dejé. Y la tercera vez ya es esta, pero según yo me lo traje frío ya se calentó. Hoy no tengo suerte con el Gatorade. Y es que, ay no. Hay que subir aquí. Pero ya llegó. Ya está el arquitecto ya. Lo bueno que ya es súper importante sus visitas. Vamos a hacer unas preguntas al arquitecto que me han dejado ahí en los comentarios y yo ya sé la respuesta, pero vamos a preguntarle al arquitecto qué es lo que él opina para que ustedes también sepan pues
cómo se manejan las cosas por acá. El trabajo de piedra va muy bien. Va todo muy bien el trabajo en piedra. Lo que pasa es que dice que tenemos que acordarnos de, bueno, estábamos discutiendo lo de la altura, ¿no? Ya se había comentado ayer. Entonces dice que cuando neve, la nieve pues va a caer ahí. Entonces si la casa está muy baja, pues se va a meter toda la humedad. Entonces la casa más alta, para que cuando se caiga la nieve pues no pase humedad ni nada, ¿no? Y esté todo bien. Estaba diciendo que quitaran la raíz del árbol, porque no la quitaron. Estas dos raíces, porque es cuando se eche a perder, pues cuando se seque, va a ser un hoyo y va a ser como una succión ahí. Entonces hay que quitarlo. Okay, I have some questions, Kuchi. They were asking in the channel. Why there is no like metal structure down? ¿Por qué no hay una estructura de metal? First we are setting up the base. Ok, pasamos haciendo primero la base. This is our final level. Este es nuestro nivel final, ¿no? Okay. After that we'll place some metal reinforcements. Después de eso va a haber un reforzamiento con metal y luego con concreto. But why is not done before? Like in my country, they will put first the metal and then they clean out the whole land first and then place a full raft. Estoy preguntando que en mi país lo hacen así y luego lo ponen. Ok, aquí se hace esta forma porque esto ahorra mucho más dinero y aparte es... And this is very strong, the foundation. This is stonework. Sí, sé que es muy fuerte, que es puro trabajo en piedra. Después de eso van a poner el metal. Hay que ponerlo todo planito. Y luego... Sí. Bueno, dice que esta tierra es muy fuerte, o sea, porque todo lo que viene siendo el subsuelo es piedra. O sea, estas piedras son pequeñas, ¿no? O sea, abajo de esto que ya escarbaron, lo que escarbaron, van a ver piedras muy grandes como la que está allá a lo mejor, o las otras, que es imposible sacarlas y es imposible como seguir sacando más. Entonces aquí lo que se hace es que agarramos el subsuelo, o sea, aprovechamos que el subsuelo ya es de roca para hacer la cama de roca y luego ya sobre esto se va a poner el metal y se va a poner el cemento, el concreto y la grava y todo eso para ya cimentar. Todo esto se va a rellenar de grava y se va a rellenar de cemento, ¿no? Para que toda la piedra pues se unifique, ¿no? Entonces esto es muy fuerte, o sea, no crean que es así nada más, es pura piedra, o sea, imagínense, ¿quién mueve esto? Pero pues esto, miren, esto era una piedra, por ejemplo, la rompieron el día de hoy, hay que seguir rellenando, pero a lo que me refiero es que pues miren, así es como se va, ¿ven? Así es como se va, aquí ya pusieron un poco de cemento, por ejemplo, ¿ven? Pero tenía esas preguntas porque yo también tenía la pregunta porque yo también he visto la forma de construcción así, pues que se pone el cemento y se pone la estructura de metal como una tipo malla y luego los castillos. Pero aquí es diferente por el tipo de subsuelo, que ya es muy fuerte de hecho, entonces así es como va. Bueno, y tampoco van a poner columnas de metal aquí, ¿no? No hay castillos de metal. Esta va a ser la base y luego va a ser todo el trabajo en ladrillo. Bueno, él es un arquitecto, no es local ni nada, es un arquitecto profesional, ha hecho hoteles aquí y todo, entonces él sabe su trabajo y pues nosotros confiamos en el trabajo de él. Y bueno, aparte también en la opinión de la gente local aquí, ¿no? Porque también es muy importante escuchar a la gente que vive en el área, porque a fin de cuentas ellos han vivido aquí mucho más tiempo y saben lo que llega a pasar, si hay terremotos, si hay lluvia, si hay nieve, cuánto llueve, cuánto neva, o sea, todo ese tipo de cosas solamente los locales pues lo conocen, ¿no? El arquitecto puede hacer su estudio porque ya se hizo el estudio de subsuelo, como les dije al principio se hizo eso, y él ya más o menos pues tiene un conocimiento del área y del subsuelo, pero pues al fin y al cabo los que viven aquí pues van a saber aún más, ¿no? Sobre esto. Aparte que ellos pues ya han construido varias casas y toda la gente de aquí pues construye sus casas. Es muy interesante pues ver las otras formas de construcción y otros métodos. Por ejemplo, este método de la piedra nos ahorra mucho en concreto
porque esto es un concreto natural, ¿no? Es el concreto natural. Pero esto nos ahorra porque nosotros tenemos la piedra aquí. O sea, nosotros tenemos piedra disponible para hacer esto. Si nosotros no tuviéramos la piedra para hacer esto, esto nos saldría 2 o 3 veces más caro que el concreto, porque se debería traer la piedra de otro lugar y eso sería más caro, ¿no? O sea, hay que ver cuántos camiones se necesitan, el precio por camión y el costo por la piedra. Entonces ahí sí sería más caro, pero como nosotros tenemos piedra aquí, pues está usando la piedra pues para la construcción de la casa y vamos a intentar hacer uso de los recursos que hay en la zona también, ¿no? Porque como es un área verde, como pueden ver, es un área verde. Esto antes no era posible construir, no era una, ¿cómo se dice? Una tierra para construcción de hogar, solamente era una tierra para agricultura. Recientemente se dio la parte, o sea, bueno, no sé, hace poquitos años pues que se dio permiso para la construcción de viviendas. Aquí en Kashmir se le llama Milkiyat. Entonces esa tierra ya es Milkiyat. Nosotros compramos ya la tierra Milkiyat, o sea, ya estaba registrada como Milkiyat en lo municipal y fue por eso que compramos el terreno. Pero hay muchos terrenos que aquí les pueden vender, por ejemplo, y decirles si es Milkiyat y la realidad es que no son y solamente son para uso de agricultura. Y el problema con eso es que si el gobierno viene a hacer inspección y tu terreno no es para uso de construcción de casa residencial o comercial, lo que sea, el gobierno te quita la casa, o sea, la derrumban, porque todo esto es un área verde, se llama el cinturón verde, y todo esto debe quedarse así, o sea, no debe estar como, no debe haber muchas construcciones alrededor, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces también es una ventaja para nosotros porque tampoco vamos a tener como mucha gente, muchos vecinos. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos. No sabemos de aquí a algunos años cómo vaya a ser el desarrollo y cómo vaya a ser el cambio en el área y cuánta gente vaya a venir. Lo que sí sabemos es que acá de este lado, hacia arriba, una señora compró terreno allá arriba y va a construir una casa. Y no, acá arriba no, creo que acá arriba no hay nada, por el momento nadie ha comprado, nadie ha vendido, nadie nada. No sé si ya de Milquillar esa parte de allá. Y el resto de la tierra Milquillar está del lado de allá. Entonces, bueno, pues es lo que nos están explicando aquí. Pero sí es súper importante pues que esté viniendo el arquitecto a verificar que el trabajo esté bien hecho. Por ejemplo, eso que la raíz, por ejemplo, que la dejaron ahí. Y bueno, es que también hay que mezclar ahora sí el trabajo profesional y el trabajo con experiencia en el área, ¿no? Ambas cosas son importantes. Pero bueno, aquí estamos inspeccionando y pues también siendo parte de todo esto porque hay que aprender también. Y hay que saber todo lo que está sucediendo aquí. Están checando todo. Pero es que la tierra es tan fértil aquí en este lado, tan fértil que la tierra que sacaron de ahí ya tiene plantas, miren. ¿Ya vieron? O sea, ya tiene plantas. Y esto lo sacaron, miren, esto lo sacaron de ahí y ya tiene plantas, miren, ya con raíz y todo aquí. Lo que vean la naturaleza, qué increíble. Ya van a proceder a sacar toda la piedra de aquí, como pueden ver ya la están sacando de hecho. Ya están sacando toda la piedra porque necesitamos piedra de este lado también para rellenar, terminar de rellenar. Aquí hay un árbol de manzana bien grande, miren. No lo había visto, a ver si las pueden ver. Está muy grande ese árbol de manzana. Y este es el agua. De aquí tenemos el agua aquí. Y del otro lado también. Esta es una ventaja tan grande como no se imaginan. Porque el agua la tenemos aquí. No necesitamos sacar muchos tubos para tener agua. Entonces, pues eso obviamente nos va a ayudar muchísimo en el presupuesto al final, ¿no? Porque, por ejemplo, nos estaban comentando, un señor compró un terreno allá del otro lado y está construyendo y que para traer el agua tuvo que comprar 80 tubos, pero grandísimos, para tener la conexión del agua. Pues imagínense lo que le costó tener el agua en su terreno. Entonces nosotros la verdad que somos privilegiados y somos agradecidos de verdad. Y saben que, o sea, la verdad al principio no pensamos mucho en eso, pero ahora que ya comenzamos con la construcción y todo, pues ya nos cae el 20 como que, oye, sí, qué gran ventaja, ¿no? Bueno, aparte no solamente el agua, igualmente como les comentaba, la luz también aquí está el transformador, así que no tenemos que hacer mucho trabajo con eso, primero Dios, ¿no? Pero bueno, ya imprimieron aquí el diseño, no se los puedo enseñar todavía, ya se los enseñaría a su debido tiempo, gente bonita, pero está pues, como les digo, un diseño sencillo, pero bonito, pero bonito. Les quería mostrar al señor que es el picapiedra, prácticamente sí, picapiedra porque pican las piedras. Y él es el experto en
en picar piedra, en romper la piedra, ¿no? 2 muchachos, sí, él y otro muchacho fueron los que rompieron. Ah, pues sí, son ellos 2. Los que se encargaron de romper toda la piedra que miren, 2 días nada más tardaron. Por ejemplo, una persona como él, o sea, que se dedica nada más a romper la piedra, ganan 3 veces más que como un albañil, ¿no? O sea, normal. Aquí hay albañil normal, tenemos el ingeniero, el maestro, y ahorita están trabajando pues ellos, ¿no? Pero ellos, por su trabajo que es más pesado, ganan 3 veces más por día que el resto. Entonces así es como se van, los trabajos son así, como les digo, tienen ya sus precios establecidos. Deberían de ponerse unos lentes de protección o algo, pero tienen sus técnicas y todo aquí. Vean, vean. Uy. Uy. Está saliendo hasta humo a la piedra, no inventen, ¿ven? No se parte. Neitora. Ah, del otro lado. Del otro lado. YouTube पर देखेंगे राजा Ah. इसे कोई चैनल बना के ये zona capata. Zona. Gold. Hay oro dentro de esa piedra. Oh, ya la tronó, miren. YouTube पे दिखता है What? ¿Ven? No inventen. No, yo le pego con eso y se me rompen todos los huesos. Wow. Miren. ¿Qué tal, Impresionante. Quiero partir esta piedrita a ver qué hay dentro. Quieren que le ponga el canal para que vea el muchacho también cuando suba su video cómo rompe la piedra. Yeah. Partir la piedra esa de circulito, a ver, vamos a ver qué hay dentro. A lo mejor nada, pero a lo mejor hay un fósil ahí. A ver. Escuchen, Neitora. No se rompió. Dim break. Nada. Ah, no hay nada, miren. Como gis. Escuchen ahí. Ah. वो कोई पत्थर होता है ना वैसे उसमें निकलता है वो हाँ कभी सुना है कभी हाँ कहाँ नाला होता है ना हाँ उसमें वो थोड़ा बड़ा पत्थर होता है हाँ लाल वाला पत्थर उसी से निकलता लाल वाला अच्छा एक दिन में जाऊँ तो dice que se ha encontrado oro कितना सोना है बहुत सारा बहुत हाँ
que se ha encontrado, pero que cerca del río. Que sí ha salido oro, que en las piedras que están cerca del río, que son como color rojo, que ahí sí he encontrado, pero aquí no. Bueno, se me quitó la curiosidad por ver qué era dentro de esa piedrita. Bueno, ya nos vamos. Es lo que les decía. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que les comenté de esto? A ver, el que se acuerde. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Déjenme en los comentarios de quién se acuerda lo que les comenté acerca de las conchas que hay aquí. Bueno, pues llegamos a comer, gente bonita, porque ya hacía hambre. Nos estuvimos un buen rato en el terreno. Ya van a ser las casi 4 de la tarde y todavía tenemos que hacer un pendiente más. Así que llegamos rápido aquí a las shawarmas. Miren qué ricas están, de pollito. Terminamos de comer y ahora sí nos vamos a lo que sigue del resto del día. Llegamos a las autopartes. Ahora esperamos encontrar las piezas que necesitamos, que son 3. Estamos allá buscando en varias tiendas. Ojalá que la encuentren, porque si no, pues no sé qué va a pasar con el coche. Estamos buscando un lugar a ver quién llega primero a las escaleras del segundo piso. Gané. Ni sabía que me vio grabando como que agarré el 20. Le gané. Venimos a la otra junta, gente bonita, estamos viendo soluciones para calentar la casa, aire acondicionado. Este es de una marca que se llama Hitachi, que es una nueva tecnología que tienen. Y estamos viendo ahorita, no les puedo mostrar la pantalla porque está el diseño de la casa ahí. Estamos viendo lo de las ventanas, de las ventanas y todo eso. Voy a mostrar algunos ejemplos. Ya. Georgian bars. I love this concept. You can have this for the Our kitchen. concept is black and white, sir. Sorry, yeah. Yeah. Black. This should be black. Frame. This pro- That's black. Okay. No, that's the only black we have. Genuine black. Yeah. Or like these kind of this also can. No, Muchas opciones. we have it only in white. This cannot be in black. No. Right? And these kind of windows, this system is called casement. French window. Alright, so you have this. This is fixed. Ah, okay. This is fixed. This is fixed piece. This is openable. Oven gas. Es que se lo rellenan de un gas para insulación del frío y lo caliente de la casa, ¿no? Son los vidrios. And you roll them down over here. And there it's closed. So you cannot see from outside. Me gustó eso. Windows Like- for Kashmir, it's better to have this kind of configuration than this. Because you always have the leaks here. Terminamos con los asuntos del día y estoy aquí en Frozen Bottle. Voy a tomar algo, se me antojó algo que tomar. Y bueno, ya nos entregaron aquí el folleto de las ventanas. Ya luego tenemos que ver lo de las medidas específicamente y el estilo de ventanas que queremos y todo eso. Y me van a preparar mi shake. Pedí un shake de caramelo. Ay, ando con antojo. Thank you. Thank you. Payment हो गया, check कर लो. Yes, ma'am. Receive. Yes, yes, okay. Ok, thank you so much. Miren qué rico. Thank you so much, ma'am. Thank you. Está bien rico. Vámonos ya. Terminamos el día tomando nuestro cafecito como siempre. Aquí en Brasil Café. No puede faltar, ya saben que es la hora que ponemos ya. Nos ponemos a hablar de lo que hicimos en el día, de lo que va a pasar mañana. Y pues nos ponemos al día con las ideas, ¿no? Es la hora del café, es la hora de nosotros. Y bueno, gente bonita, espero que hayan disfrutado de un video más, hayan aprendido un poquito más sobre los temas que
están alrededor de nosotros estos días, como lo de la construcción, y pues que vayan viendo también otras cosas de otras partes del mundo, de cómo se construye, de qué se hace. Obviamente pues ya verán el resultado final cuando terminemos, pero pues el proceso también es importante y es divertido. A mí me gusta mucho aprender y me gusta mucho saber cómo en otros países se hacen las cosas, ¿no? Pero bueno, gente bonita, espero que hayan disfrutado conmigo el día de hoy y nos vemos mañana en un próximo video. Los quiero mucho, hasta luego. Bye.